nuestro ministerio pastoral, nuestro ministerio de servicio y todo el lugar que utilizamos para llevarle a usted, y el recinto y el tiempo de bendición para llevarle la palabra a usted, es una palabra de fe. Hoy iniciamos una semana de reflexión. El mundo la llama una semana santa, después o alguien la llamó una semana mayor. Hoy entendemos que el poder de Dios es un poder sobrenatural, es un poder grande y es único, y que el Señor Jesús entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que tú obtuvieras salvación, liberación, sanidad y redención. Vamos a la palabra esta mañana. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al versículo 14. ¿Cuánto lo tienen? Lo tienen, muy bien. Dice entonces la Biblia, leemos así de esta manera: Jehová es el único Redentor. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. El tema de esta mañana es el poder de la redención, el poder de la redención. Versículo 2: cuando pases por las aguas, ¿qué te pasará? Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarás, ¿cierto? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿dónde? En ti. Porque yo, Jehová, versículo 3, soy Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, escucha esta palabra, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa palabra es para Andrea. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Quiénes vendrán a la iglesia? Los de oriente, los de occidente, los del norte. Y el Señor traerá gente de lejos que se establecerá acá, porque traerán palabra de Dios para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dice: todos los llamados de mi nombre, estamos en el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿cierto? Versículo 7, versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oiga y digan: verdad es. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, esa es la firma de Dios, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación viene de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted ha recibido salvación? ¿Cierto? Versículo 12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, pues soy mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Escúcheme bien esta palabra. Lo que hago yo en tu vida, ¿quién lo estorbará? Lo que hago en el mundo, ¿quién lo estorbará? Lo que hago en tu casa, ¿quién lo estorbará? Diga: nadie. Lo que Dios tiene para mí, nadie lo estorbará. ¿Cuánto lo creen? Versículo 14, 15 y 16. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia. ¿En qué estaban en Babilonia el pueblo? ¿Cómo estaba? Estaba cautivo, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves en que se gloriaban. Versículo 15. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas.
¿Por qué hablar del poder de la redención o hablar de redención y hablar de poder? Hablamos de redención, ¿sabe por qué? Porque usted y yo obtuvimos la redención en la cruz del Calvario. Hablar de redención, le voy a hablar de una palabra especial esta mañana en lo que se refiere a redención. Pero quiero tratar una palabra que me parece que es importante tenerla esta mañana presente. La palabra redención puede venir de una palabra que se titula Shalom. ¿Cuántos han escuchado Shalom? Shalom es una palabra que indica paz, ¿cierto? Shalom es traducido como mi paz hacia ti. Shalom viene de una raíz hebrea que se traduce Shin, Lamed y Men, que es una palabra que traduce al Shalanti o Shalanti, ¿cierto? ¿Por qué hablar de redención en esta época? Hablamos de redención porque Dios te redimió a ti y a mí de mis pecados. El Señor Jesús vino a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos redimidos. ¿De dónde viene la fuente? Viene de Shalom, que es Shin, Lamed o Men, que es una palabra hebrea. Esa palabra es una raíz de Shalanti. El Shalom es un Shalanti hebreo, ¿cierto? Que significa el precio pagado está. Tú ya no tienes que hacer nada más cuando vienes al Señor para que el precio sea pagado, porque el precio ya fue pagado por el Señor. ¿Qué significa redención? Redención significa que puede ser vista como un remedio o un refugio. Es un recurso para superar dificultades o resolver problemas. Vuelvo a repetirlo. Redención puede ser vista como un remedio o refugio. Es un recurso para superar dificultades o resolver problemas, ofreciendo una salida ante circunstancias adversas. ¿Cuál era la circunstancia adversa de nosotros? Que usted y yo, como lo dice Romanos 3:23 y 6:23, nosotros estábamos alejados de Dios, ajenos a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero viene el Señor, un día como hoy entra a Jerusalén, y en Jerusalén el Señor le dice esto a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y el Señor se lamentó entrando a Jerusalén un día como hoy. Y el Señor trajo redención porque usted y yo teníamos una deuda adversa. Y el Señor tenía que traer redención y paz. Y la Biblia lo que enseña, cuando el Señor dijo en la cruz, y eso se va a ver el domingo si se predica sobre las 7 palabras, cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, la traducción original del Shalanti quiere decir, pagado está, no debes nada. No debes nada, porque yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Ese es el precio de la redención, el precio de la sangre. ¿Por qué hablamos de redención y poder? Porque cuando somos redimidos, enseguida el Señor nos levanta, el Señor nos dispara, el Señor nos levanta con poder y autoridad de su Espíritu Santo. Ayer estaba en mi casa, estaba preparando el mensaje, terminando de organizar el mensaje en la mañana, y me llama un pastor amigo. Un poco tiempo de conocernos, y me dice: pastor, confiamos en tu oración, puedes unirte hoy a nuestro devocional, vamos a orar por la nación, vamos a orar por el país, y esa oración que tú tienes, que es una oración de poder, nos ayudaría mucho. Yo le dije: no tengo problema, pastor, yo me uno. Me uní a la oración, y había gente de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de México, de España, de Argentina, de Brasil. Estábamos conectados, y el pastor, cuando me dio entrada, me dijo: pastor, yo sé que Dios te respalda. Guíanos en una oración de poder, llévanos en una oración de poder. Y yo dije simplemente: lo que el Señor tiene que entregar, eso entrego y ya.
Pero sabe una cosa que es importante entender, que somos usados porque hemos sido redimidos y porque el Señor nos ha dado poder por su Espíritu Santo. Amén. Que no seamos reconocidos solo porque somos hombres, que llevamos la palabra, sino que seamos reconocidos porque el poder de Dios está en nosotros. Alabado sea su nombre. Yo siento a Dios en este lugar, lo siento esta mañana. Todo viene de la presencia de Dios, todo viene de la presencia de Dios. Y quiero leerle algo especial. Esta mañana dice aquí que Dios tiene un poder y un favor para usted y para mí. Mire lo que dice aquí: todo viene de la presencia de Dios. Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar. ¿Usted lo cree? Amén. Favor, Dios te va a dar favor. Dígase a usted mismo, diga: Dios me va a dar favor. Dígalo así, señálese usted, póngase la mano en el pecho y diga: Raúl Hernández, Dios te va a dar favor. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a dar favor porque te va a poner en lugares que nunca deberías estar. Dios te va a colocar en ese lugar. Dios te va a dar favor porque Él te coloca en posiciones para las que sabes que tú no calificabas, y el Señor te va a poner ahí. Hay hombres esperando por ti, hay naciones esperando por ti, hay lugares esperando por tu vida. Hay hombres y mujeres de Dios esperando venir a traerte una palabra a ti. Porque Dios dijo: llévale una palabra a mi hijo y a mi hija. Ese Dios es el que dice que favor es saber que debes estar en el lugar indicado para que lo que Dios ha dispuesto para ti. Dios ha dispuesto cosas y te va a colocar en el lugar indicado. Señor, es que yo me quiero ir como Jonás para Tarsis. No, te quedas en Nínive. Señor, es que yo quiero que cuando predique en Nínive, Nínive no se convierta y Nínive se pierda. No, Señor, se queda ahí. Se queda ahí esperando la salvación, porque soy yo soy Dios, ¿cierto? Favor es saber que Dios te califica cuando cuando no tienes ni un título ni un diploma. Dios te califica. ¿Por qué? Porque el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los que Él llamó. Amén. Favor es cuando no tienes conexiones y Dios te levanta las conexiones. Usted va a tener conexiones en el mundo. Y sabe una cosa, ni siquiera se alcanza a imaginar a dónde le va a colocar Dios. ¿En qué conexiones le va a colocar Dios a usted? Usted no sabe quién le va a impactar la vida a usted. Usted todavía no sabe con quién se va a encontrar en el camino. Un día, cuando yo pastoreaba en una iglesia en el nordeste antioqueño, tuve la oportunidad de sentarme con un hombre que ministraba el gobierno de Antioquia, y un día llegó a ser presidente de nuestra nación, y yo me senté y dialogué con él, así de tú a tú, y oré por ese hombre, lo bendije. ¿Se imagina quién es? ¿Ya sabe quién es? ¿Cierto? Yo oré por él, yo lo bendije de tú a tú, sentado en dos sillas, él el único en otra. Porque Dios nos coloca en lugares donde el favor y su gracia no cree que usted va a llegar. Ahí nos coloca el Señor. Dios nos coloca cuando no tenemos conexiones. Favor que Dios nos da, ese favor es donde Dios abre la puerta para tu vida. Favor, y es el que, aunque la gente intente empujarte para que no estés y hablen mal de ti, el Espíritu Santo ya preparó un camino de poder para tu vida. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios va a obrar? Yo creo que Dios va a obrar. Redención se deriva del hebreo Gaal en el Antiguo Testamento. La palabra Gaal es una palabra que va con la G, la A, distingue con un estilo de coma arriba, ¿cierto? Y termina en la A y la L. La palabra hebrea Gaal en el Antiguo Testamento es redención. ¿Sabe por qué? Porque Dios pasó el pueblo por el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Sabe qué significa haber pasado por el Mar Rojo? Significa bautismo. Dios bautizó a su pueblo en el Mar Rojo. ¿Las aguas estaban por debajo o estaban por encima? Por encima. ¿Por dónde estaban las aguas del Mar Rojo? Por encima. La mamá del pastor, por encima. ¿Sí? Por encima. Y cuando el pueblo pasó por en seco,
¿cierto? La Biblia enseña que eso es redención, eso es lavar, eso es bautismo, porque las aguas los cubrían, ¿cierto? Redención. Hay otra palabra que se utiliza, pero ya para el Nuevo Testamento en el hebreo, y dice apolutrosis. Apolutrosis. Esa palabra significa redención en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pasa de redención del mar a pasa de redención a la cruz del Calvario. ¿De qué diferente, cierto? Hay una gran diferencia. El pueblo fue lavado en el antiguo y en el nuevo fue lavado por la sangre. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Esa palabra es una palabra del prefijo re, de redención. Y dice, de nuevo, y emerge, es comprar de nuevo, ¿cierto? Y obtener la libertad. La redención es obtener o comprar de nuevo la libertad de un esclavo o un cautivo. Escúchame lo que le digo hoy, amada iglesia y oyentes. Aquí hoy no hay esclavos. Nosotros somos personas libres. Y como libres, como seres libres, debemos actuar. De hecho, cuando usted lee la constitución política de nuestro país, la constitución política de nuestro país dice que todos nosotros los seres humanos que habitamos en Colombia somos seres libres. Libres, así lo dice la constitución. Entonces, obtener la libertad de un esclavo cautivo. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, así nos dice: he aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cierto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré que mi ley esté en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amados, Dios está diciendo a través del profeta Jeremías que Él hace un pacto con nosotros. La cruz es un pacto. Un día prediqué en una Semana Santa hace muchos años, prediqué sobre todo lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Prediqué sobre sus latigazos, sobre cómo le clavaron la corona de espinas, qué significaba, cuántas enfermedades llevó Jesús en la cruz en el momento en que le destrozaron la espalda. Sabía que cuando tiraban un latigazo sobre la espalda de Jesús, había una bolita de plomo, tenía un garfio de marfil y reventaba la espalda, se traía los tejidos. ¿Cuántos azotes le dieron al Señor? 39 menos 1, pues 40 menos 1, 39, ¿cierto? ¿Y cuántas veces entró y salió? ¿Y usted cree que le daban así, suavecito? ¿Usted cree que le hacían así? Al Señor le daban con todas las ganas para destrozarle sus espaldas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Mientras la piel de la espalda de Jesús se reventaba, pensaba en Joana, pensaba en Nuri, pensaba en Silvia, estaba pensando en Andrea, estaba pensando en Ángela, en Pablo, en Dolly y en Raúl, y en la Iglesia Universal. Cuando al Señor no le colocaron la corona, al Señor le reventaron las sienes con la corona, le reventaron los vasos capilares, al Señor le reventaron su frente. Por eso el Señor se desangró por ese espacio. Por eso su mente, su cerebro y su cuero cabelludo y su cráneo sufrieron todo lo que sufrimos los seres humanos, dolores en el cerebro, en la cabeza, porque allí se congregaron enfermedades.
Y el Señor hizo un nuevo pacto por nosotros y dice que Él nos traería la ley y que yo ya no le tendría que decir a Andrea, conoce al Señor, porque ella tendrá tal conocimiento por el Señor que ella lo conocerá personalmente. Usted me dice a mí, pastor, ¿usted conoce al Señor? Yo lo conozco, porque yo me di a la tarea cuando me entregué a Jesús de conocer al Señor para mi vida. Pastor, usted se la sabe toda. No, yo no me la sé. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que me preguntan y digo como el profeta Eliseo, dígale que pase porque el Señor no me ha dicho a qué viene. No me la sé. Y a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es una rutina. No, la vida cristiana es un regalo de redención. Por eso estamos consagrando este día hoy como un día de redención. Para que cuando usted y yo seamos libres en esa redención, tengamos poder del Espíritu Santo. Porque muchos de ustedes, a los que el Señor ha llamado, el Señor les va a entregar poder para que hagan la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Ahí en ese último versículo, el Señor está diciendo, y ninguno le dirá al otro, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado es aquello que me aleja de la ley de Dios. Pero cuando yo, Raúl Hernández, me acerco a Cristo, Cristo me perdona porque la sangre de Cristo todavía está activa. La sangre de Cristo todavía fluye y está perdonando pecados. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso cuando vengan personas a recordarte tu pecado, recuérdale como se le recordó a Satanás el infierno. San Juan 16 dice que nosotros vamos a ser redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y sabe por qué vamos a ser nosotros tomados y ministrados por esa palabra? Porque en una de ellas dice y de juicio. ¿Y sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Desde el mismo día que se reveló en el cielo, fue juzgado. Ya no tiene oportunidad de nada. A nadie a nosotros nos puede recordar nuestro pecado, porque a nosotros nos lavó la preciosa sangre de Cristo. Aleluya, aleluya. Muy bien, vamos a mirar que allí, en esta palabra, sabemos que en la redención se hace algo nuevo. Para usted hay algo nuevo. La redención es traer algo nuevo. Mateo capítulo 26, San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 27 y 28. Vamos a ir a San Mateo 26, versículo 27 y versículo 28. San Mateo 26, versículo 27 y 28. ¿Qué nos dice la Escritura de esta manera? Nos dice, y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿cierto? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto de redimirnos a usted y a mí. Redención es vida nueva. Redención para el pueblo de Israel era sacarlos de la esclavitud de Egipto. Redención de un ¿qué? De un nuevo pacto. La sangre de Cristo es ¿qué? Es un nuevo pacto, ¿cierto? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunta, y la pregunta es para todos, no me la responda. Usted mismo trata de responderla. Si la palabra de Dios acá nos está diciendo que esta sangre es derramada por muchos para remisión de pecados, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Guárdelo para usted.
¿Quién es el único que puede perdonar pecados según este nuevo pacto? Guárdela para usted, ¿cierto? Dice, porque esto es mi sangre. Lo que nosotros hicimos ahora fue tomar una copa de estas que representa, ¿cierto? Cuando tomamos una copa de estas, la traemos como un vino de uva que no ha sido fermentado, que es puro. De hecho, cuando se pisa la uva en el lagar, lo que queda de fruto es el vino, un vino puro en esencia. Y esto es lo que nosotros tomamos en esencia para representar la sangre de Cristo, que es un nuevo pacto. Y es la que representa la remisión de nuestros pecados. Amén. Esa sangre es la que representa la remisión de nuestros pecados. Entonces ahí termina. Y dice allí, quiero complementar con el versículo 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé, mire lo que dijo Jesús, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Sabe cuál es ese día? Ese día es el día en que Jesús va a servir la mesa en el reino de los cielos. Jesús le va a servir a Pablo, le va a servir a Nuri, le va a servir a Joana. Jesús me va a servir a mí, te va a servir a ti. Porque Él lo va a beber en el reino. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está sentado en la diestra del Padre. Pero cuando se den las bodas del Cordero, Jesús mismo nos va a servir a nosotros en las bodas del Cordero. Ya no lo beberé más hasta que lo vuelva a beber en el reino de mi Padre. Con mis escogidos, con mis ungidos, con mis hijos, con mis hijas. Ese es el nuevo pacto en la sangre. Muy bien. Hablamos entonces, estábamos hablando de la palabra shalom, que es de la raíz shin, lamed, men, es una palabra hebrea, y esa misma raíz traduce shalanti, o sea, el shalom, que es paz, se traduce en shalanti, que está diciendo, cuando fui a la cruz, pagado está. Usted ya no tiene que pagar, nadie más a usted lo tiene que redimir, porque el Señor ya lo redimió, ya Él pagó el precio. La redención viene también de la celebración de la Pascua. Hay una palabra hebrea que se lee como Pesach. Pesach. P-E-S-A-J. Pesach. Es una palabra hebrea. Y es importante recordar que esa palabra es la celebración de la Pascua. ¿Quién celebró la Pascua? Jesús celebró la Pascua. La celebró con sus discípulos. Y nosotros la celebramos en la iglesia. Es importante recordar la liberación y la celebración de la salida de Egipto, porque allí esto significó un nuevo pacto. Restauración. Bueno, aquí tenía una palabra que ya la había escrito, pero... Y esto habla, el nuevo pacto habla de restauración y de renacimiento. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Búsquese allí Ezequiel 36, del versículo 25 al versículo 27, mis amados hermanos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al versículo 27. Muy atentos a la palabra. Me gusta que estén atentos siempre, para también los que nos están escuchando a través de la red social YouTube y los que nos van a escuchar en este video, que usted también pueda tener presente la palabra del Señor. Nos dice así entonces en Ezequiel capítulo 36 del versículo 25 al 27, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué es el agua limpia? ¿Para quitar qué? El mugre, lo sucio.
¿cierto? Para quitar el mugre, para quitar lo sucio, ¿sí? El agua limpia es para eso. El agua limpia es para darle salud, vigor a las cosas, porque recuerde que el agua es un mineral, es vivo, el agua es viva, ¿cierto? El agua es viva. Entonces dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Usted tira agua sucia sobre lo sucio, no puede, porque eso no va a producir nada, va a quedar oliendo peor. Pero dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos tienen corazón de piedra? Casi que le digo: levante la mano. ¿Cuántos tienen corazón de piedra? Y yo le digo una cosa, mis amados: usted puede tener un corazón de piedra, pero viene el Señor que es el experto y le quiebra el corazón de piedra. ¿Sabe qué se lo vuelve? Se lo vuelve en un corazón de carne. Y le voy a decir algo: por estos días el Señor va a tener que romper corazones de piedra, y los va a tener que romper muy duro. ¿Y sabe qué pasa cuando el Señor rompe corazones de piedra? El Señor nos hace llorar, porque el corazón de piedra tiene que ser tratado, y el Señor nos hace llorar cuando Él rompe el corazón. Versículo 26 dice: os daré corazón nuevo. El hecho de estar en Jesucristo es que tengamos corazón nuevo. Versículo 27 habla de redención: y pondré de entre vosotros mi espíritu. Eso es poder. Lo primero es redención y lo segundo es ¿qué? Poder. Y dice la Biblia en Hechos 16, en el libro de los Hechos: y recibiréis poder, Hechos capítulo 2, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, para poder hacer lo que hice ahora cuando oramos, ministramos y le entregué una palabra, eso tiene que venir del poder del Espíritu Santo, porque de otra manera no podría haber una bendición para usted. Y el Señor lo que hace es hablar conforme a la necesidad de tu corazón, porque la única manera donde Dios se comunica es en el corazón. Cuando las personas se enamoran desde el corazón. Usted no puede estar enamorado desde la mente, usted no puede estar enamorado desde los pies, usted no puede estar enamorado desde los ojos. Usted tiene que enamorarse desde adentro del corazón. Jesús tomó nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo, ¿pero qué? Pero Él puso su corazón en nosotros. ¿Y sabe qué te dice? Te amo. Jesús me dice: te amo. El día que yo le entregué mi vida a Jesús, yo estaba arrodillado en una sala de una casa y el Señor me dijo: Raúl, te amo, te amo. Porque unos días antes yo estaba intentando dañar mi vida y el Señor dijo: te amo. El Señor me tiene hoy aquí predicándole porque el Señor me ha guardado y me dijo: te amo. Porque Él puso un corazón nuevo en usted y en mí. ¿Cuánto lo creen? Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que guardemos los estatutos del Señor y los pongamos por obra. Mis amados, nosotros ya cuando somos creyentes, ya nosotros vivimos es para el Señor. Usted vive para el Señor. Usted se enamora de la palabra. ¿Por qué les insistimos tanto de la palabra? Hermano, nosotros no tenemos sino la palabra. Básese en eso. Tenemos la palabra. Yo no le puedo predicar a usted lo que yo no escribí, lo que yo nunca hice. Yo le predico de lo que Dios me ha dado. Amén. Dice también allí, versículo 28, 27, ya ahí, para que los pongáis por obra, ¿cierto?
Ahí viene una renovación. ¿Y eso sabe qué significa? Significa salvación espiritual y moral. El Señor tiene que corregir nuestra vida espiritual primero y luego nuestra vida moral, para que nosotros podamos ser instrumentos de honra, como dice esta palabra, instrumentos de honra, útiles al Señor y preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Salmo, libro de los Salmos 130, versículo 7 y versículo 8. Libro de los Salmos, ¿cierto? Libro de los Salmos 130, versículo 7 y versículo 8. Dice así la Escritura: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay ¿qué? Misericordia. ¿Usted tiene misericordia? A ver, levante la mano. ¿Usted tiene misericordia? ¿Quién le da a usted misericordia? ¿Quién? El Señor. El Señor. Pero nosotros no somos más misericordiosos que Dios. Ya vamos a terminar. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Hermano, la redención es un regalo nuevo, de corazón nuevo, de salvación nueva, de vida nueva. Y espere, y haya abundante redención con él, y él redimirá a Israel. ¿De dónde? De sus pecados. Fíjate, por favor, con cuidado. Quiero repetirles nuevamente esta palabra. Entonces, redención. Redención puede ser vista como un remedio o refugio. Es un recurso para superar dificultades o resolver problemas, ofreciendo una salida ante circunstancias adversas. Eso es redención. Redención, tómelo como un regalo, porque es el regalo de su salvación y es el regalo de su milagro. Hermano, este año, Dios le va a usar a usted. Ay, pastor, a mí qué miedo. No tenga miedo. Creo que Dios le ha puesto misericordia. Este año Dios le va a usar a usted. ¿Dónde le va a usar? Yo no sé, pero Dios le va a usar. Y Dios le va a usar para que usted vaya y le diga a otros que como usted fue redimido, ellos también van a ser redimidos. Pastor, ¿y cómo lo va a hacer? Así como usted predica. Puede ser que no, puede ser que Dios a usted le use de otra manera. Pero ¿sabe cómo? Que la gente reconozca que lo que usted está haciendo, en usted está el poder de Dios. Porque somos redimidos y porque viene el poder del Espíritu Santo para superar dificultades o resolver problemas, ofreciendo una salida ante circunstancias adversas. Y quiero que concluyamos de esta manera. La redención es un acto de liberación. ¿La redención es qué? Un acto de liberación. Un acto de liberación. Y es un acto de salvación. Y el poder de la redención es la capacidad para salvar a las personas del pecado. La redención es un acto de liberación y salvación, y el poder de la redención es la capacidad para salvar a las personas del pecado. Hoy Dios está llevando a tu vida una redención nueva. Hoy Dios está llevando a tu vida una redención y una salvación para salir del pecado. Y uno de los regalos más grandes que Dios te regala, mi amigo, mi hermano y querido oyente, es que la salvación es haberte limpiado desde la cruz por la sangre del Cordero y haberte entregado una salvación y una vida eterna. Hoy te damos esa bienvenida. Recuerda, esta es una semana de reflexión y de bendición. Dios te guarde, Dios te protege. Vamos a ponernos nosotros de pie.